Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias a Dios estamos bien y hemos podido venir hoy a aprender de la palabra del Señor. Que podamos decir como el joven Samuel: he aquí tu siervo, oye. Que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Y bueno, primeramente vamos a encomendarnos delante de Él para que Él guíe el estudio de su palabra. Señor Dios, Padre amado, te pedimos en esta noche que nos ayudes a entender, que abras nuestros ojos, que podamos comprender las verdades espirituales acerca de ti, de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Bendito Rey Celestial, te pedimos que nos bendigas en esta noche con tu palabra y que prospere en nosotros, Señor. Que sea ella hablando en nuestras vidas, que sea ella redarguyendo, exhortando. Nos encomendamos en tu gracia. No queremos escuchar una voz de hombre, sino la voz de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, vamos a Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, hermanos, el día de hoy continuaremos con otra historia, con otro relato de un ciego más. Este relato se encuentra en 3 evangelios. Uno está en Marcos 10:46, que fue el que acabamos de leer. El otro está en Mateo 20:29-34, y el otro está en Lucas 18:35-43. Aparentemente hay ciertas como cosas que no cuadran entre todos los evangelios. Una de ellas es que Marcos y Lucas hablan de un solo ciego, mientras que Mateo de 2 ciegos. La otra de ellas es que Marcos y Mateo dicen que fue saliendo de Jericó, mientras que Lucas dice que fue entrando. Y hermanos, muchos detractores de la Biblia utilizan esos pasajes para afirmar que la Biblia se contradice. Pero nosotros sabemos que la Biblia no se contradice. Primero que todo, Marcos y Lucas no niegan la existencia de otro ciego. Simplemente prestan su atención o involucran su atención en uno solo de ellos. En el caso de Marcos, le da nombre propio, le dice que ese ciego se llama Bartimeo, dando a entender que muy probablemente era una figura conocida en la iglesia primitiva. Por algo debe estar el nombre de Bartimeo ahí. Y Lucas menciona solamente a uno porque muy probablemente recopiló información de un testigo que desde su punto de vista vio al ciego que más clamaba, el menos tímido. Y en cuanto a lo de Jericó, pues en aquella época, en la época de Jesús, habían 2 Jericós.
Estaba la Jericó nueva, que fue construida por Herodes el Grande, y estaban las ruinas de Jericó, que es la Jericó que conocemos de Josué. Entonces, muy probablemente entre estas dos ciudades había como 1 a 2 kilómetros de distancias. Entonces, la Biblia, hermanos, no se contradice en estos detalles. Muy probablemente Jesús salió de una Jericó, iba entrando a la otra Jericó donde estaba Bartimeo. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque nosotros sabemos que la Biblia no se contradice. Ella es perfecta, ella es fiel. Y hay una frase de un cristiano del siglo XX, de Paul Henry, que dice lo siguiente: los hombres no rechazan la Biblia porque se contradice a sí misma, sino porque contradice su estilo de vida. Sabemos que la Biblia no se contradice, pero muchos que dicen que se contradice y que pelean, la rechazan porque la Biblia es perfecta y contradice el estilo de vida del ser humano. Y hay un versículo que me gusta mucho, Salmo, capítulo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es fiel y es perfecta, nunca se contradice, aún en esos detalles que aparentemente vemos que se contradicen. No, la palabra de Dios es perfecta y es fiel. Y si es perfecta para convertir el alma, para transformarnos y para hacer sabio al sencillo, pues prestemos atención a lo que el Señor tiene para hoy, para cada uno de nosotros. Para ver qué tiene el Señor hoy para nuestras vidas. Entonces, pensemos en el contexto. Jesús iba de camino hacia Jerusalén, ¿cierto? Iba de camino hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero también sabemos nosotros que iba de camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Entre eso pasó entre la Jericó nueva y la Jericó antigua, y en ese camino había un hombre. Ese hombre se llamaba Bartimeo. Y este hombre tenía una condición, o dos condiciones como tal. Era ciego y era mendigo. Entonces, quisiera que pensemos en su condición de ceguera visual física. Y ya lo hemos hablado antes, era una enfermedad, una condición muy común en la época de Jesús, y era más tratable en esta época que en esa época, porque en esa época no había, digamos, que los tratamientos quirúrgicos, los medicamentos, los tratamientos para tratar la ceguera visual. Sin embargo, estuve investigando algo acerca de la ceguera visual, y es que una de las mayores influencias o enfermedades o condiciones de ceguera se produce a través de un microbio que se llama Chlamydia trachomatis, y este microbio es muy conocido en Medio Oriente, Asia y África. Y la enfermedad pues se llama tracoma, que afecta los ojos. Y estoy investigando algo, y es que en 1990 había 400 millones de personas contaminadas con este microbio, de las cuales este microbio había causado 20 millones de casos de ceguera. Muy probablemente la mayoría de los ciegos que Jesús sanó fue por causa de este virus, de este microbio. Y esa era la condición de Bartimeo, ceguera física. Y hemos hablado que la ceguera física es un símbolo acerca de la falta de comprensión de las verdades espirituales acerca de Dios. En pocas palabras, ceguera espiritual. Y una persona que está sin Cristo es la condición de ella, ciega espiritualmente. No saben de dónde vienen ni a dónde van. Están perdidos en la oscuridad, sin rumbo,
sin dirección. Es una persona sin Cristo. No puede ver su propia sociedad. No tiene rumbo, no tiene la luz de Cristo. Gloria a Dios, porque un día el Señor, a través del Evangelio y la fe en Jesucristo, nos abrió los ojos, nos quitó esa ceguera espiritual. Y pensaba en una frase, y es que es 1000 veces mejor, muchísimo mejor, ser ciego físicamente, pero ver por toda una eternidad la gloria de Dios, a ver en esta tierra físicamente los mejores colores, las texturas, los mejores amaneceres, atardeceres, y estar en tinieblas por toda la eternidad. El ser humano tiene 2 pares de ojos, sus ojos físicos y sus ojos espirituales, pero sus ojos espirituales son los que determinan su futuro eterno. Esa era la condición de Bartimeo, ciego espiritualmente. Pero no solamente ciego espiritualmente, no solamente ciego físicamente, sino también vemos que tenía una condición de pobreza y mendicidad. Debido a su condición de ceguera física en la época, pues lo que le tocaba por la falta de oportunidades era pedir. Era pedir, debido a su condición física. Y era algo realmente difícil, porque tenía que estar dispuesto a pasar vergüenza, a soportar la intensidad del calor en aquella tierra. Y cuando era invierno, pues era muchísimo el frío. Eso hacía que tener una capa fuese una bendición para él, sin contar los desprecios, las maldiciones que pudo haber tenido por algunas personas. Pero esa era la condición de Bartimeo, era un mendigo, era pobre, dependía de la generosidad de otras personas que pasaban por ese camino. Y así es la condición del ser humano sin Cristo debido a su ceguera espiritual: pobres, mendigos. Piden, buscan cosas que realmente no los van a llenar, cosas que no les dará pleno gozo. Isaías 55:1 dice lo siguiente: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Venid, comprad sin dinero vino y leche. El mundo busca en el mundo lo que el mundo no le puede dar, porque a fin de cuentas los placeres, todo eso nunca va a llenar. Lo único que nos va a llenar es el Señor Jesucristo, es Dios. Pero también veía una enseñanza para el Hijo de Dios en cuanto a esta condición, y era a raíz del nombre Bartimeo, algo que me parecía muy curioso. El nombre Bartimeo es un nombre arameo que está compuesto por Bar, que significa hijo. Bartimeo significaría hijo de Timeo. Timeo significa de la nobleza, de la realeza. En pocas palabras, sería hijo de noble, hijo de alguien rico. Qué contradictorio, ¿no? Hijo de alguien rico, pero está ahí mendigando. Y tristemente muchos cristianos mendigan otras cosas cuando su Padre Celestial puede satisfacer todas sus necesidades. Como el hijo pródigo, desean y anhelan las algarrobas de los cerdos. Muchos cristianos mendigan aceptación y aprobación de los demás, cuando el Dios de los cielos les quiere aceptar, les acepta, les ama. Muchos cristianos mendigan
el amor y el cariño humano de otras personas. Cuando su Padre Celestial los ama con amor eterno. Muchos cristianos incluso mendigan cosas físicas, cuando su Padre Celestial cuida de las aves, cuando su Padre Celestial es el Rey del universo, es rico, es infinitamente rico y lleno de recursos. Y muchos mendigan en vez de pedirle al Dios de los cielos, infinitamente grande. Y pensaba en eso, ¿cierto? Muchos cristianos, a pesar de que son hijos de la realeza, hijos del mayor noble sobre la tierra, se ponen a mendigar. Yo fui uno de ellos. Cuando en la casa de mi padre había tanta abundancia, como dice el hijo pródigo, unos siervos tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y veía esa enseñanza, ¿cierto? Entonces, esa era la condición de ellos, de Bartimeo, ciego espiritualmente, pero también era pobre, también era un mendigo. Pero un día todo cambió. Un día Jesús estaba pasando por su camino. Y yo me imagino cómo Bartimeo supo acerca de Jesús. Tal vez él estaba ahí pidiendo como todos los días, mendigando, y escuchó ruidos de una multitud. Tal vez escuchó alguna algarabía. Y él como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Muy probablemente Bartimeo había conocido de alguna forma la fama de Jesús, que había un hombre que sanaba ciegos, que sanaba sordos, que resucitaba a los muertos, y que muchos dicen que es el Mesías. Pero precisamente en ese instante, Lucas, el Evangelio de Lucas, nos menciona que Bartimeo preguntó, ¿qué está pasando? Y que alguien le dijo la siguiente palabra: Jesús Nazareno está pasando. Alguien le dijo eso. ¿Y quién era Bartimeo? Un mendigo, un ciego, insignificante. Pero alguien se tomó el tiempo de decirle: Jesús Nazareno está pasando. Hermanos, yo aquí veía una enseñanza para mi vida. No echemos en saco roto cuando testificamos de Cristo, porque Dios es fiel. Y hay muchos Bartimeos por allá afuera que están esperando que alguien les diga: Jesús Nazareno está pasando. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por tus pecados y te llama. Alguien le dijo eso. Así que no nos cansemos de testificar, no nos cansemos de predicar el Evangelio, no nos cansemos de entregar tratados, porque en el cielo podemos encontrarnos muchas sorpresas. Conozco dos historias en particular, una de un hombre que iba caminando por el centro de la ciudad y se le pegó un papel al zapato y caminó con el papel hasta su hogar, hasta su casa. Cuando llegó a su casa, vio el papel y era un tratado del Evangelio. El hombre lo leyó y con el tiempo se convirtió al Señor y fue un gran hombre de Dios. Conozco otra historia que me contaron de acá de Colombia, de un hermano que antes de conocer a Cristo era un drogadicto, y resulta que mientras él estaba en su cuento, llegó alguien y le pasó un evangelio de Juan. Él cuenta el testimonio de que cogió el evangelio de Juan y lo utilizó para envolver la droga y quemarla. Pero que él en ese momento leyó un versículo de la Biblia y él se convirtió.
Qué manera tan extraña de convertirse al Señor. Pero fue porque alguien le entregó el tratado. Así que no echemos en saco roto cuando testificamos, porque en el cielo nos llevaremos sorpresas, porque el Señor es fiel, porque hay muchos Bartimeos en el mundo que están esperando eso, que alguien les diga: Jesús Nazareno está pasando. Entonces fue la manera en que Bartimeo conoció o supo de que Jesús estaba pasando por su ciudad, por ese camino. Ahora pienso en lo que hizo Bartimeo. Bartimeo fue donde el Señor clamó. Bartimeo clamó, dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya lo vimos en la enseñanza pasada, cuando los dos ciegos de Galilea clamaron esto mismo, que reconocían a Jesús como el Mesías prometido y que pedían por lo correcto, que era pedir misericordia, que era apelar directamente al carácter misericordioso y compasivo de Dios. Pero lo que me llama la atención en esta historia es la persistencia, es la fe persistente de Bartimeo frente a los obstáculos que se le presentan. Porque en el versículo 48 dice: y muchos que le reprendían. Una persona que quiere buscar de Dios, que quiere agradar de Dios, que quiere agradar a Dios, va a encontrarse con muchos obstáculos, demasiados obstáculos. Tal vez con cosas como quiero buscar de Dios, quiero agradar a Dios, pero alguien me dice: hombre, usted va a ir a la iglesia el domingo, sabiendo que el domingo puede ir a la piscina, puede dormir hasta tarde. Ya se madruga toda la semana y el domingo también va a madrugar. Son tropiezos, son obstáculos. Tal vez sea una invitación en los días que vamos a ir a la iglesia. Tal vez una amistad que te quite tiempo para que sigas a Cristo. Tal vez una relación que te ata para seguir al Salvador. Aún el mismo Satanás diariamente pondrá obstáculos para que no ores, para que no leas la Biblia. Y te dirá cosas como: vas a clamar, después de lo que hiciste, vas a clamar a Dios. Mira tu pasado, mira todo lo que has hecho. No molestes a Dios. Él no te va a escuchar. Y así hay muchos obstáculos. Puede ser una enfermedad, puede ser unas circunstancias, puede ser una lucha espiritual, y aún tu mismo corazón puede que te diga a ti mismo: no ores, Dios no te va a escuchar. Pero es el momento. ¿Cómo estamos afrontando todos esos obstáculos que tiene la persona que quiere realmente agradar a Dios? ¿Cómo los está afrontando? Debe seguir adelante, debe clamar aún más fuerte como lo hizo Bartimeo, debe persistir. Si es tu corazón que te dice: no ores porque tú eres un pecador, porque no eres digno, di como dijo Asaf: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Hay que seguir adelante frente a los obstáculos que pone el enemigo, que pone las personas, que pone la familia. Hay que clamar mucho más. Cuando Satanás esté ahí, debemos clamar más fuerte, persistente. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Clamó mucho más fuerte, sin importar
los obstáculos. Y ahora veo la respuesta del Señor frente a una fe persistente. Y es que Jesús se detiene. Jesús se detiene. Se detuvo por un insignificante ciego y mendigo. Y lo hizo por mí. Jesús iba rodeado de mucha gente. Tal vez ahí había muchos líderes, gente de dinero, gente respetable. Jesús pudo haber dicho: no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero no, Él se detuvo a oír el lamento del mendigo, se detuvo en la cruz para escuchar al ladrón que clamaba: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando, rodeado de una multitud que le tocaba y la golpeaba, una mujer lo tocó. Y Jesús esta noche se detiene por ti. Él no nos ve como parte de una gran multitud. Él te ve a ti por lo que eres. Él te conoce. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus intenciones, Él conoce tus luchas. Él te conoce y Él te ama. Te ama tanto que dio su vida por ti, por cada uno de nosotros. Y si fuésemos la única persona en este mundo, no dudaría en el amor de mi Salvador, que Él se detendría desde la eternidad y se dispondría a morir por mí, aunque yo fuera el único en este mundo. Jesús se detiene ante una fe persistente, pero no solamente se detiene, sino también llama. También llama. Y el Señor nos llama a vivir una vida de santidad, a vivir una vida que le agrade a Él, a vivir una vida de gozo, una vida de felicidad a pesar de las circunstancias. El Señor llama. Y Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a que le sigamos, a que vayamos a Él. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera, pero Él llama. Vengan a mí. Él llama. Y me llama la atención lo que le dicen a Bartimeo. Dice el versículo 49: y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Si hay alguien aquí que ha vivido una vida de derrota, que ha tenido fracasos a lo largo de su vida, como Bartimeo, que tiene la mirada y la vista nublada, que se ha perdido mendigando cosas del mundo, ten confianza, levántate, no te quedes ahí, porque Él te llama. Ten confianza, me habla de seguridad, de que nos podemos acercar libremente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Levántate, me habla de no quedarnos en la condición de pobreza en la que vivía Bartimeo. Hay que levantarse. Y si nosotros no nos levantamos, el Señor está ahí llamando. Pero hay que levantarnos. Ten confianza, levántate, te llama. Y no nos llama cualquier persona, nos llama el Hijo de Dios, el Rey del universo. Nos llama.
no es como se comienza, es como terminas. Si has vivido una vida de fracaso, si has caído, levántate, levantémonos, volvámonos al Señor en arrepentimiento, pongamos nuestra mirada en Él, pero hay que levantarnos. Entonces pensaba en eso. Ahora veía la actitud de Bartimeo, lo que hizo cuando el Señor llamó. Dice, Bartimeo arroja su capa. Y este acto de arrojar la capa tiene dos enseñanzas, o por lo menos yo veía dos enseñanzas. La primera, un acto de fe. Un acto de fe. Resulta que en aquella época lo que representaba a un ciego era su capa. Si usted veía a alguien con capa en las calles, era porque era un ciego. Bartimeo arroja su capa, dando a entender, él seguía ciego físicamente, pero dando a entender de que ya no era un ciego, de que iba a recibir la vista por parte del Señor. Es un acto de fe. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1, vamos a leerlo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una certeza, una convicción. Y eso tuvo Bartimeo. Y eso le encanta al Señor. La fe puesta en Él. Bartimeo arrojó su capa diciendo, yo ya no más soy un ciego. El Señor me mandó a llamar y Él me va a curar, y Él me va a restaurar. Entonces, la primera enseñanza que yo veía acerca de Bartimeo arrojando su capa es que es un acto de fe. Pero también, antes de seguir con el otro, hay un versículo que me gusta mucho, Salmo 27, versículo 7, aplicándolo para nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor, 27, versículo 13, es el 13, ahí lo anoté mal. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Muchos están desmayados porque no creen que Dios puede transformar sus vidas, que Dios puede hacer algo maravilloso en sus vidas. ¿Cuántas veces he dudado de lo que Dios puede hacer en mí? De lo que puede hacer en alguien como yo. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Ten fe, una fe persistente como la de Bartimeo, de que Dios va a obrar en ti, de que Dios terminará su obra. Pero hay que poner los ojos en Él y no dejar que las circunstancias de la vida nos dañen esa fe, nos turben esa fe. La otra enseñanza que yo veía acerca de este acto es que es un acto de una renuncia para seguir a Cristo. La capa de Bartimeo era todo lo que él tenía. La capa de Bartimeo equivale a lo que el joven rico, que el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes, tenía. Porque era todo lo que Bartimeo tenía. Pero esa capa le estorbaba para ir delante del Salvador, para ir al Salvador. Se podía tropezar, se podía caer. Y hay dos versículos, Hebreos 12:2 dice, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Y hay otro versículo en Lucas 14, versículo 33, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así de sencillo. Bartimeo renunció a todo lo que él poseía para atender al llamado del Salvador. Y pensar en varios personajes de la Biblia. Moisés dejó Egipto, dejó su posición política allá. Abraham dejó su tierra en donde él vivía, en Babilonia, en Ur de los Caldeos. Dejó sus tierras, dejó sus posesiones para habitar como extranjero en una tierra que Dios le había prometido, pero que no pudo hacer posesión de ella ahí mismo. Pedro, Andrés, Juan y Santiago dejaron las redes por seguir a Cristo. La mujer samaritana dejó su cántaro. ¿Y nosotros qué estamos dejando para seguir a Cristo? ¿De qué nos estamos despojando? ¿Qué es aquello que nos está estorbando para seguir al Salvador? Debemos hacer como Bartimeo, coger esa capa y arrojarla. Es todo lo que tengo, pero yo voy a seguir al Señor. El Señor es más valioso, es más precioso que esta capa. Entonces, veía estas dos enseñanzas. Ahora vamos a ver el milagro en sí. Marcos capítulo 10, versículo 51. El 50 dice que él vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Qué pregunta no comprendo a primera vista, cuando él era ciego, cuando lo veía en la condición que estaba. Pero al Señor le gusta eso, que nosotros le comentemos nuestras peticiones detalladamente. Si hay algo en nuestro corazón, hay que decírselo a Él, pedírselo a Él detalladamente, que Él escucha. Y obviamente Bartimeo pide: Maestro, que recobre la vista. En el versículo 52 Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero me llama la atención aquí, aparentemente no hay contacto, pero en el paralelo de Mateo dice que Jesús, compadecido, tocó los ojos de Bartimeo y su compañero y lo sanó. Pero me llama la atención ese detalle que ama Mateo. Jesús compadecido, actuó con compasión. Realmente él se interesaba por esos dos ciegos. La compasión es sentir el dolor del otro en el corazón. No es sentir lástima como muchos piensan. Sentir el dolor del otro, apropiarse del dolor del otro y moverse para ayudarlo. Esa es la manera del Señor Jesús actuar, con compasión. Y Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Él le duele muchas veces lo que pasamos. Le duele cuando pecamos, porque sabe que ese pecado nos va a hacer mal a nosotros. Primeramente le ofende a Él porque Él es santo, pero el pecado es una autodestrucción y a Él le duele eso. Por eso en el diluvio, antes del diluvio, dice que a Dios le pesó en el corazón, se entristeció, se lamentó, porque su creación
se estaban matando entre sí, se están autodestruyendo. Él siente compasión y él actúa con compasión. No es como los médicos que por su ética profesional ellos no deben sentir ninguna clase de sentimientos frente al paciente. Ellos hacen lo que tienen que hacer y está bien. Pero el Señor, cuando sana, cuando trabaja en alguien, tiene compasión. Tiene compasión. Entonces me llamaba la atención ese detalle. También lo que Jesús dice: vete, tu fe te ha salvado. La fe en la persona correcta. La fe en la persona correcta. Y pensaba en una historia de una muchacha que está aprendiendo a pilotear un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y ella estaba volando, pero mientras estaba volando se encontró con una tormenta, y la tormenta hizo que ella se perdiera. El radar falló y ella estaba perdida y estaba intentando comunicándose con la torre de control más cercana. Y ella decía: necesito ayuda, por favor, necesito ayuda. Brevemente, una torre de control se comunicó con ella y le comenzó a dar instrucciones, las coordenadas. Ella no veía nada, pero estaba siguiendo las coordenadas de la persona que le estaba diciendo: es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por acá, hasta que salió de la tormenta, por poner su fe en una persona. ¿Cuánto más no nos salvará el tener fe en la persona adecuada, en la persona del Señor Jesucristo? Y es esa fe la que salva. Es esa fe la que restaura. Es esa fe la que nos capacita y nos levanta a seguir adelante. Pero hay que tener fe, hay que confiar en Él, como lo hizo Bartimeo. Y me llama la atención la última parte: dice: y seguía a Jesús en el camino. Lucas añade que las demás personas glorificaron a Dios por este hecho, pero que Bartimeo siguió a Jesús. Y eso es lo que debemos hacer: seguir a Jesús, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiéndole cada día gozosamente. Y si seguimos al Señor con fidelidad y fe, como lo hizo Bartimeo, pues muchas personas que están a nuestro alrededor, la iglesia, las personas de afuera, van a glorificar al Señor. Entonces, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que sea Él prosperándola, y ya finalizamos la serie con el ciego de nacimiento el próximo martes, que me vuelva a corresponder. Que el Señor bendiga su palabra. Señor Dios, gracias te damos por este día. Bendito seas tú, Señor, que nos ayudas, que nos proteges. Gracias, Padre, porque nos has sacado de una condición realmente lamentable como la de Bartimeo, ciegos espiritualmente, mendigos, y nos llamaste, te detuviste por nosotros, Dios. Qué gran amor, Señor, por nosotros. Qué grandioso es saber que tú escuchas cada una de nuestras peticiones, que tú buscas escucharnos detalladamente, como lo hiciste con Bartimeo. Padre Celestial, Dios bueno, que podamos poner en práctica esto, que podamos arrojar la capa como un acto de fe y despojarnos de todo aquello que nos estorbe, que podamos poner nuestra mirada en ti y que podamos testificar a los otros, porque hay muchas personas que están en la condición de Bartimeo y necesitan un mensaje, que alguien les diga: Jesús Nazareno está pasando, Él ya pasó por este mundo, pero está llamando a todos los hombres a que se arrepientan. Gracias, Dios, por este día. Ya nos conviene a nuestros hogares, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.